Hola, soy el pastor Pedro Piñol y para mí es un privilegio muy grande daros la bienvenida a este nuevo curso sobre los manuscritos de las Sagradas Escrituras y cómo Dios, en su soberanía y perfecta voluntad, ha guardado su palabra íntegra a lo largo de los siglos. Sin embargo, no hay duda alguna que hay copias que han llegado a nuestras manos de esos manuscritos antiguos que contienen errores. Se produce entonces una verdadera lucha en el campo académico. ¿Por qué esos errores? ¿Qué es lo que hasta ha salido mal? ¿Por qué no podemos confiar plenamente en todas las copias? En el curso que vas a iniciar vamos a hablar de ello. Vamos a intentar entender principalmente qué enseña la Biblia sobre sí misma. ¿Qué quiere decir la revelación, la inspiración de las Sagradas Escrituras? ¿O cómo esto ha llegado hasta nuestras manos y cómo nosotros tenemos también una responsabilidad en cuanto a la preservación de las Sagradas Escrituras? Así que bienvenido a este curso, deseo en mi corazón que sea de mucha bendición. En esta primera clase introductoria vamos a dar un vistazo general a lo que es la crítica textual. Voy a pasarte una serie de diapositivas con la información en pantalla para que puedas seguir de una manera más fácil las notas y los textos o los datos que te ofrezco. De todas maneras, te agradezco también que te inscribas a nuestro canal en YouTube o que sigas este curso a través de mol.fundacionbiblica.com. Ahí encontrarás los PDFs, las anotaciones y todo lo necesario para entender mucho más el conflicto en cuanto a la preservación de la palabra de Dios. Sin nada más que decir, vayamos directamente a encontrar la información que tan útil nos va a ser en este curso de bibliología. Vamos a hablar sobre este libro, el libro eterno, y cómo a través de los años este libro ha sido preservado por la voluntad y perfecto diseño de Dios mismo. Vamos a ver nuestra posición teológica en cuanto a la revelación, la inspiración y cómo ello nos lleva a una entera posición de la preservación bíblica. Nuestra posición teológica empieza con la definición de la inspiración. Creemos en su inspiración verbal y plenaria por el Espíritu Santo a los santos profetas, evangelistas y apóstoles que escribieron los 66 libros canónicos que la integran, siendo preservados por el mismo Espíritu Santo de todo error o contradicción en su cometido. Cuando hablamos de verbal y plenario, significa que el total contenido bíblico, sean los temas como las palabras, fueron inspiradas por Dios, quien revela al escritor sagrado los asuntos a registrar y le daba, así como escogía del lenguaje propio del mismo, las palabras adecuadas, guiándole de modo tal que el escritor registraba todas las cosas con exactitud. Tal obra del Espíritu Santo garantiza que toda la Biblia, y no solamente algunas de sus partes, es la palabra inspirada de Dios. Por ser la palabra inspirada de Dios, la Santa Biblia es inerrable e infalible en todo cuanto registra, por lo cual es nuestra única autoridad en materia de fe, doctrina, prácticas, norma de conducta, forma de gobierno y disciplina eclesial. Louis Gilson escribió lo siguiente: ¿qué pues hemos de entender por inspiración divina? La inspiración divina es el poder misterioso manifestado por el Espíritu de Dios sobre los autores de las Sagradas Escrituras, para hacer que las escriban, para guiarles, incluso en el empleo de las palabras que usan, y así preservarlos de todo error. ¿Qué se nos dice del poder espiritual manifestado sobre los hombres de Dios, mientras que escribían sus sagrados libros? Se nos dice que fueron guiados o movidos, la palabra en griego es pheromenoi, no por voluntad humana, sino por el Espíritu Santo, de modo que manifestaron las cosas de Dios, no en palabras que enseñan la sabiduría humana, sino que enseña el Espíritu Santo. Mira 2 de Pedro 1:21 y 1 de Corintios 2:13. Para este vídeo, si es necesario, estudia esos pasajes, márcalos en tu Biblia. Ahí descubrirás lo que acabamos de decir. El texto inspirado y su transmisión hasta nuestros días.
¿Disponemos del texto inspirado en la actualidad? Eso es una gran pregunta, y es una pregunta difícil de entender. La doctrina de la preservación de las Sagradas Escrituras deriva de justamente estas definiciones. ¿Cuál es la doctrina de la preservación de las Sagradas Escrituras? La Confesión de Fe de Westminster afirma sobre esta cuestión. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, que era el idioma común del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento en griego, que era en el tiempo en que fue escrito el idioma más conocido entre las naciones. En aquellas lenguas fueron inspirados directamente por Dios y guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especial, y por eso son auténticos. Por esta razón debe apelarse finalmente a los originales en estos idiomas en toda controversia. Con esta afirmación, los redactores de esta confesión de fe testifican en el año 1646, año en que se acabó su redacción, de que disponían de los originales hebreo y griego de las Sagradas Escrituras, que estos habían sido preservados por Dios y que podían apelar a ellos finalmente en toda controversia. Hoy en día, muchas confesiones de fe tienen en el apartado dedicado a la Santa Biblia el reconocimiento de la inspiración de esta en sus originales, pero encontramos una diferencia importante en relación a lo que se afirma en la Confesión de Fe de Westminster. Primeramente, se habla de la infalibilidad e inerrancia de los manuscritos originales, de los que hoy solo disponemos de copias con errores de transmisión. En segundo lugar, que la infalibilidad e inerrancia está limitada a los aspectos relacionados con la fe y la salvación. Ahora, pensemos un momento en estas dos afirmaciones. Por supuesto, no tenemos los originales. Creo que si los tuviéramos, los adoraríamos. Sin embargo, tenemos una palabra de Dios revelada, inspirada y preservada mediante y a través de las copias. La infalibilidad y la inerrancia no está limitada a los aspectos relacionados con la fe y la salvación. Si fuera así, encontraríamos un libro con errores y por lo tanto poco fiable. Vamos a realizar una breve historia de los manuscritos del Nuevo Testamento. Esta historia nos ayudará a comprender más la mecánica, la forma en que Dios, en su tremenda voluntad, poder y soberanía, ha preservado su palabra a lo largo de los siglos. Vamos a estudiarlo. La revelación del Nuevo Testamento fue transmitida a partir de santos hombres de Dios que escribieron según el Espíritu les guiaba. Este método terminó cuando la revelación estuvo completa en los manuscritos del Nuevo Testamento. Fue en el siglo I que el Espíritu Santo guió a estos hombres para escribir el Nuevo Testamento. Los escritos del Nuevo Testamento circularon entre los primeros creyentes y fueron copiados por ellos. Se escribieron muchos otros documentos, pero los creyentes fieles pudieron discernir qué documentos eran inspirados y cuáles no lo eran. Este es el proceso de canonización. Los concilios de la Iglesia del siglo IV nos dieron la lista de los libros canónicos del Nuevo Testamento, pero lo único que hicieron fue reconocer lo que ya había sido aceptado. Ahora bien, se produjo una gran corrupción de los textos originales durante los siglos II, III y IV. Muchos eruditos arreglaron los textos originales para que apoyaran sus enseñanzas heréticas. La mayoría de textos de este tiempo no son confiables, porque fueron alterados para sostener la herejía. Las iglesias de habla griega del Estado mantuvieron las copias de los originales por lo menos hasta el siglo II. Es raro encontrar manuscritos originales de este tiempo porque fueron usados muchísimo por los creyentes del siglo II, produciendo el desgaste de los manuscritos. Debemos decir también que se efectuaron copias confiables de estas copias,
que forman ahora el testimonio mayoritario de los textos existentes en griego que hemos podido encontrar en nuestros días. Ahora bien, en el oeste, las iglesias latinas cayeron rápidamente en el catolicismo, la superstición y el ritualismo. Durante la Edad Media se retiraron las escrituras y la gente fue forzada a creer el dogma católico. La Vulgata Latina se convirtió en la Biblia católica. Editada por el Jerónimo en el 404, John Wycliffe tradujo una versión inglesa en 1382, pero fue perseguido por haberlo hecho. En el año 1453, Constantinopla cayó en manos de los invasores otomanos, significando el final del Imperio bizantino. Los eruditos griegos escaparon a Europa, llevándose con ellos los manuscritos de las Escrituras, dando la oportunidad a la Europa católica a poder ver los preciosos manuscritos bíblicos en el original griego del Nuevo Testamento. El influjo de los manuscritos de las Escrituras produjo un avivamiento de la verdad bíblica. En el año 1516, Desiderius Erasmo utilizó los textos bizantinos a su alcance y con ellos publicó el primer testamento impreso en griego. En el año 1440, la imprenta fue inventada en Alemania por Johannes Gutenberg. El erudito alemán Desiderius Erasmus produjo una edición del Nuevo Testamento en griego que fue impresa en el año 1516. El Nuevo Testamento griego recibió el nombre más tarde de Textus Receptus, o TR, como se conoce también. Fue publicado en un solo volumen y consiguió aparecer antes que la versión oficial que el Vaticano estaba preparando del Nuevo Testamento griego en la Biblia Políglota Complutense. El texto recibido fue un triunfante inmediato. Su bajo precio y el hecho de que su distribución no estaba controlada por la Iglesia Católica Romana permitió que muchas personas pudieran leer las Escrituras. El texto griego bizantino representado por el TR era un gran contraste con el texto de la Vulgata Latina. El TR se convirtió en el texto representativo de la Reforma. Lutero tradujo la segunda edición de Erasmo al alemán en el 1522. Tyndale tradujo al inglés en 1526 y Casidoro de Reina lo tradujo al español en el 1569. Se realizaron otras muchas traducciones que dieron como resultado un avivamiento espiritual. Ahora, hemos visto hasta aquí cómo Dios en su providencia guardó una serie de manuscritos de los cuales Erasmo de Rotterdam pudo acceder. Por supuesto, esos manuscritos que Erasmo tuvo en sus manos y que utilizó para hacer la recopilación de su versión griega del Nuevo Testamento no eran los únicos, había muchos más. Es toda una familia de textos de origen bizantino. Pero vamos a ver mucho más cómo esa familia de texto TR es también apoyada no solo por lo que hizo Erasmo, sino que constituye más del 80%, si no el 90%, de la mayoría de textos que han llegado hasta nuestras manos. Por eso también se le conoce a esta familia como el texto mayoritario. Pero vamos a intentar continuar con nuestra clase. En el Salmo 19 leemos: La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces, más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón.
Otras ediciones del texto recibido fueron producidas por Robert Estienne, 1503-1559, Teodoro de Beza, 1519-1605, y los hermanos Elzevir. Las traducciones inglesas del texto recibido incluyen Tyndale del 1525, Miles Coverdale del 1539, la Great Bible, la Biblia de Ginebra del 1560, la Bishop Bible del 1568 y por último la King James Version del 1611. La King James fue un intento por parte del rey Jaime I de conseguir la simpatía de los puritanos dentro de la Iglesia de Inglaterra. 47 eruditos, dividieron en 6 comités, trabajaron desde 1604 hasta 1608. Un consejo general revisó su labor al finalizar. Los traductores usaron el texto recibido como base textual y completaron su trabajo en el año 1611. La importancia de la versión inglesa del rey Jaime, lo que conocemos como la KJV, no puede ser subestimada. Su presencia llegó a transformar la historia y su impacto puede ser sentido aún hoy. Mientras Inglaterra se convertía en un imperio mundial, su poder e influencia se diseminó por el mundo entero. La King James fue la herramienta utilizada en la providencia de Dios para difundir el Evangelio, cambiar la mentalidad de las personas y abrir una nueva etapa de libertad de conciencia. Dominó en un tiempo de avance del Evangelio a través de las misiones como no se había visto desde el tiempo apostólico. En la raíz de la libertad, los derechos humanos y la ley de nuestra sociedad puede verse indiscutiblemente la influencia de la Biblia inglesa. La King James fue la Biblia usada para traducir el texto sagrado a muchos de los idiomas vernaculares de las tribus donde los misioneros trabajaban. No cabe duda alguna de la influencia que esta Biblia ha tenido en la historia del cristianismo reciente y en el avance del Evangelio en el mundo de habla inglesa. Ahora, la King James es una traducción del original griego y hebreo. Por lo tanto, como traducción está sujeta a los problemas del sistema de traducción. Esto indica que los traductores no fueron inspirados, sino solo guiados a darnos la traducción más cercana y fiel del original. Tampoco fue la primera Biblia traducida al inglés, pero sí que se convirtió en la más difundida. La providencia de Dios hizo eso. Ahora hablamos de la King James en el mundo de habla inglesa. En el mundo de habla castellana, como conocemos la lengua de Castilla, que se habla aquí en España, tenemos una historia semejante a través de la obra de Reina y Valera. Es importante que nos demos cuenta que estas versiones, tanto la Reina Valera como la King James, son traducciones. Como una traducción, no hay duda alguna que tiene algunos problemas, tiene algunos conflictos, plantea algunos dilemas, muchos retos. A pesar de ello, debemos ver que Dios quiso en su voluntad perfecta que su palabra fuera traducida a cualquier idioma para ser leída por cualquier hombre. Y en ese aspecto, la preservación de la eterna palabra toma un giro hacia la responsabilidad humana, guiada también por la soberanía divina. Pero debemos enfatizar que la King James no es inspirada y que ninguna traducción es inspirada. Y cuando digo esto me refiero a la traducción en sí. La inspiración fue la manera en que Dios nos dio los originales, sin duda alguna. La preservación es como Dios ha guardado esa inspiración a través de las copias de esos originales. Y la guía del Espíritu Santo ha permitido a los traductores darnos versiones fieles de lo que fue el original. Ahora, sigamos estudiando. Vamos a hablar por un momento de lo que se conoce como la teoría de la lengua franca. Esta teoría enseña que la lengua usada por Dios en su providencia para la predicación del Evangelio ha sido el inglés.
Por tanto, se llega a enseñar que las nuevas traducciones de la Biblia tienen que ser producidas traduciendo la King James Version a otros idiomas, para que así puedan tener una Biblia confiable, impoluta e inspirada. Algunos dicen que los españoles no hemos tenido la palabra de Dios hasta que no se ha traducido la King James al español. Detrás de esta presuposición se encuentran la traducción de la Biblia Gómez, por ejemplo. Ahora, esta teoría de la lengua franca es totalmente errónea, sino ingenua. Nuestra Biblia Reina Valera estaba traducida y cotejada antes que la King James. Los traductores de la King James cotejaron y compararon con varias traducciones, incluida la versión de Casidora de Reina, para producir su Biblia en inglés. La postura de Peter Ruckman es teológicamente insostenible y raya la herejía. Si el inglés fue la lengua franca de las misiones protestantes, el español fue la lengua franca de las misiones católicas. El resultado fue debido a que el catolicismo usaba la Vulgata latina. Sin embargo, la Biblia de Casidoro de Reina fue la primera Biblia protestante usada masivamente en las iglesias desde la Reforma a nuestros días. Como resultado, la Reina Valera ha sido la Biblia más usada en la historia del protestantismo de habla hispana. La Reina Valera ha sido la que ha producido el movimiento de avivamiento que está surgiendo en muchos países de Sudamérica, en las Filipinas, Centroamérica, y que oramos que también se produzca aquí en España. Dejar a un lado nuestra querida Reina Valera y usar una traducción de la King James es un error teológico, histórico y lingüístico, y solo es el resultado de una presuposición errónea y una falsa enseñanza sobre la doctrina de la preservación de las Sagradas Escrituras. Hablemos por un momento de la lucha de las versiones. Y esto es más evidente hoy que anteriormente. La lucha por las versiones ha sido motivada muchísimas veces por meros intereses económicos. Simplemente el copyright de la 1960, por decir algo, ha forzado a otras entidades publicadoras o uniones bíblicas a crear su propia versión. Y esa lucha ha sido incrementada por el rechazo del texto recibido y la propaganda, el abrazo de los textos críticos. Vamos a hablar de esta lucha. ¿Cuáles son las presuposiciones, la historia detrás del conflicto actual de las traducciones de las Biblias? A finales del 1700 y durante 1899 empezó un movimiento cuyo objetivo era traducir el Nuevo Testamento usando principios racionalistas. Eruditas como Johann Grechbach, Karl Lachmann fueron pioneros de este método crítico. En el año 1844, Konstantin von Tischendorf descubrió un manuscrito de la Biblia, el Sinaítico o Aleph, en un monasterio griego situado a los pies del monte Sinaí. Más tarde, la Biblioteca Vaticana sacó a la luz un segundo manuscrito griego que contenía todo el Nuevo Testamento. Es el conocido Vaticanus o B. Estos dos códices griegos están fechados en el siglo IV y difieren del texto recibido en muchos lugares. Tanto el Sinaiticus, Aleph, como el Vaticanus, el manuscrito B, pueden ser seguidos hasta las obras de revisión de los teólogos heréticos. Los apóstatas del siglo IV, como Orígenes, editaron el texto de las Escrituras y produjeron ediciones corruptas para poder acomodar sus propias creencias gnósticas. Aunque Aleph y Vaticanus eran textos no confiables, algunos eruditos racionalistas en los 1800 los usaron como base textual para producir un Nuevo Testamento griego. No les importó nada a los críticos textuales el hecho de que la mayoría de los manuscritos existentes coincidían entre ellos en contra de estos dos manuscritos corruptos. Algunos críticos de dudosa teología
defendieron estos textos alegando que eran más antiguos y por lo tanto superiores a los textos usados por Erasmo, el texto recibido. En el año 1870, la Iglesia de Inglaterra pasó una moción para revisar la versión King James. Se formaron dos comités, uno para el Antiguo Testamento y el otro para el Nuevo Testamento. La intención original era simplemente educar la lengua arcaica de la King James Version. Sin embargo, el Comité del Nuevo Testamento tenía dos miembros que tenían un objetivo escondido: Brooke F. Westcott y Fenton G. A. Hord. Se habían dedicado por varios años a producir un Nuevo Testamento en griego usando los manuscritos Aleph y B como base textual. Influenciaron al comité para que solo renovaran los arcaísmos, sino que también cambiaran el lenguaje usando el nuevo manuscrito griego crítico que ellos habían producido y abandonaran el texto recibido que había sido el texto base de las versiones protestantes. El darwinismo, el unitarismo, fueron algunas de las creencias del concilio de la revisión del año 1881. Y no olvidemos también la mariolatría, la adoración de la Virgen María. Sus posturas teológicas y presuposiciones religiosas, sin duda alguna, influenciaron en la traducción y en el resultado de su trabajo. Muchos eruditos, quienes no estaban impresionados por el trabajo de Westcott y Hort y sus principios de criticismo textual, se opusieron a la ERV. Hombres piadosos como F.H.A. Scrivener, 1813-1899, y John Borgen, 1813-1888, defendieron la preservación divina de las Escrituras y la fidelidad del texto recibido. Ellos denunciaron la erudición de la incredulidad que quería corregir las Sagradas Escrituras siguiendo el testimonio de los manuscritos corruptos. Las primeras versiones bíblicas no fueron populares. La King James se mantuvo o se mantenía como la Biblia oficial. Sin embargo, se formaron nuevos comités que crearon nuevas revisiones del Nuevo Testamento. Estas nuevas versiones seguían los mismos principios de trabajo textual que el Nuevo Testamento griego de Westcott y Hort. Seguían prefiriendo los manuscritos Aleph y Vaticanus por encima de la mayoría de los textos griegos del Nuevo Testamento. Herbert Nessel y Kurt Aland hicieron de esto una de sus banderas de lucha. Herbert Nessel, 1851-1913, publicó un Nuevo Testamento griego crítico en 1898. Más tarde, su hijo Erwin Nessel, 1883-1972, publicó más ediciones de este Nuevo Testamento. En 1952, Kurt Aland, 1915-1994, se convirtió en editor de Nessel Greek New Testament, de Nessel Aland 27 edición. Hoy creo que ya van por la 28 o 29. Esta edición es considerada por los críticos textuales como el texto del Nuevo Testamento griego más importante de este tiempo. Ahí vemos una fotografía del Comité de las Sociedades Bíblicas del Nuevo Testamento griego, a Kurt Aland y Nessel, conocido con este hombre. En 1966, The Greek New Testament fue publicado por la United Bible Societies. Entre los miembros del comité se encontraron Kurt Aland y Bruce Metzger, 1914, muerto en el 2007. Metzger se considera como uno de los líderes dentro del criticismo textual del Nuevo Testamento del siglo XX. Abiertamente reconoce preferir los textos Aleph y Vaticanus. La cuarta edición de la UBS sigue los principios textuales del Nuevo Testamento griego de Westcott y Hort Greek New Testament. Este texto del griego del Nuevo Testamento es considerado como segundo en importancia de los textos existentes en el siglo XX.
A pesar de que estas versiones están corruptas, debido a un error de metodología textual, se han convertido en la base textual de todas las versiones modernas de la Biblia. The New International Version, Revised Standard Version, English Standard Version y The New King James Version son algunas de las versiones producidas por este texto griego. Nácar Colunga, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, versión popular, la Reina Valera actualizada de 1982, la traducción del Nuevo Mundo y Dios habla hoy, son algunas de las Biblias en español basadas en este texto corrupto. Veamos algunos ejemplos de las versiones críticas y observemos cómo afectan el texto bíblico. En Mateo 19:17, Cristo está hablando de su divinidad. King James dice, "Why callest thou me good? There is none good but one, that is, God." La nueva International Version, the New International Version, dice esto, "Why do you ask me about what is good?" La English Standard Version, "Why do you ask me about what is good?" Notad cómo la fuerza de la afirmación de Cristo es debilitada. Aunque la divinidad de Cristo sigue siendo enseñada en las versiones críticas, es debilitada grandemente. Apocalipsis 1:11. En la King James dice así, "I am the Alpha and Omega, the first and the last, and what thou seest, write it in a book." La New International Version dice, "which said, write on a scroll." Y saying, "write what you see in a book." Nota cómo las versiones críticas extraen una importante afirmación de nuestro Señor Jesucristo. Muchas otras veces ocurre lo mismo. Se extraen versículos que son importantes para la doctrina. Algunos ejemplos de ellos son los versículos referentes al nacimiento virginal del Señor Jesucristo. En Lucas 2:33, la deidad de Cristo, y en 1 Timoteo 3:16 o Romanos 14:10 y 12, la sangre de Cristo en Colosenses 1:14. Hay más de 3,000 palabras omitidas en los evangelios. Apocalipsis 1:11. En la King James dice esto, "I am Alpha and Omega, the first and the last. And what thou seest, write it in a book." The New International Version, which said, "write on a scroll." Una vez más, saying, "write what you see in a book." Nota cómo las versiones críticas extraen una importante afirmación del Señor Jesucristo. Pero no solamente hay este cambio en muchos de los versículos claves. El problema de estas versiones son también las notas a pie de página que ponen duda sobre el texto original de la Escritura. Vamos a hablar de ello. Las versiones críticas están llenas de notas al pie de página que lo único que hacen es aportar desconfianza a muchos pasajes de la Escritura. Un ejemplo de ello se encuentra en los versículos 52 y 53 de Juan 7. La New International Version incluye una nota que dice, "The earliest and most reliable manuscripts and other ancient witnesses do not have John 7:53, John 8:11. Traduzco. Las más antiguas y más seguras manuscritos y otras testigos ancianos o antiguos no tienen estas citas. También hay otra en la English Standard Version donde dice, los manuscritos más antiguos no incluyen Juan 7:53 hasta Juan 8:11. Estas notas sugieren que la mujer que fue tomada en adulterio no se encuentran en los originales y por lo tanto no forman parte de la escritura inspirada. Las preciosas palabras "ni yo te condeno, vete y no peques más" no tienen ninguna fuerza si es que el Señor Jesucristo nunca las dijo. Afortunadamente este pasaje se encuentra en los originales tal como testifican más de 900 manuscritos. Los manuscritos que no contienen este pasaje son el Sinaítico y el Vaticano, y alguno más de esta familia. Es un error, por lo tanto, de necios depender de estos textos. Pero hay más ejemplos. Juan 6:47, la King James dice, "He that believeth on me hath everlasting life." Pero mira lo que dice la New International Version, "He who believes
has everlasting life. O la English Standard Version, whoever believes has eternal life. La King James en Lucas 4:4 dice, Man shall not live by bread alone, but by every word of God. Sin embargo, la New International Version, it is written, Man does not live on bread alone. O la English Standard Version, it is written, Man shall not live by bread alone. En Hechos 8:37, King James, And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Sin embargo, la Nueva Versión Internacional no tiene este versículo. Incluye una nota al pie de la página con una duda respecto a la existencia de este versículo. Lo mismo pasa con la Nueva Versión Internacional en la English Standard Version. No existe en el texto. Se incluye como nota marginal, como una frase de dudosa existencia. Muchos eruditos quieren minimizar el efecto de las variantes y omisiones que se encuentran en el texto crítico. Para ello dicen que ninguna de las doctrinas principales se ve afectada por las variantes textuales y puede continuar siendo sostenida por estas versiones. La verdad es que hay más de 5.000 diferencias textuales entre el texto crítico y el texto recibido. Esta es una diferencia muy grande para no tenerla en cuenta. En realidad, doctrinas tan importantes como la Trinidad o la divinidad de Cristo se ven afectadas. Hay una doctrina que es destruida mediante las versiones modernas, la doctrina de la preservación divina de la Biblia. Esta doctrina enseña que Dios ha preservado su palabra guardándola de error a través de los siglos y manteniéndola pura para cada generación. Los cambios y errores que se encuentran en el texto crítico no existieron por más de 1000 años. Esos errores aparecieron cuando el texto sinaítico y vaticano fueron descubiertos. El texto bizantino, el TR, fue el texto usado por los creyentes fieles durante siglos. Ya que Dios ha prometido preservar su palabra, debemos concluir que ese texto que Él preservó por años representa el texto original. Juan 10:35. La escritura no puede ser quebrantada. En Mateo 5:18 leemos, Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas estas cosas sean hechas. En el Salmo 12, versículos 6 al 7. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Dios nos ha dado su preciosa palabra en nuestra traducción de la Reina Valera. Ha preservado su palabra a través de las copias del original griego mediante los textos bizantinos. Providencialmente, Dios usó a Erasmo de Rotterdam y sus ayudantes para darnos un texto griego del cual se traducirían a las lenguas vernáculas modernas el Nuevo Testamento. Este texto recibió sin controversia. Se convirtió así en el texto eclesial, reconocido por la Iglesia y dado en respuesta a la oración del pueblo de Dios para tener en sus manos el libro eterno. Así pues, la conclusión es fácil y sencilla. Dios ha preservado su palabra. Satanás, como hizo en el huerto del Edén, la ha puesto en duda. ¿Qué ha dicho Dios? Ya que no pudo destruir las copias, ya que no pudo Satanás destruir las traducciones de Reina y Valera, ya que Satanás no ha podido destruir el resto de copias en otros idiomas, lo que ha hecho ahora es poner en duda lo que ha dicho Dios. Pero la verdad eterna permanece sellada y sabemos que tenemos en nuestras manos un libro confiable que podemos poner nuestra fe y esperanza en sus promesas. Deseo que esta clase os haya sido de bendición. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios permanece para siempre.